Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Que saco todo esto. A ver, ya veríamos. Bueno, hola a todas y a todos. Les agradezco muchísimo la invitación. Es la primera vez que estoy en Coronel Suárez. Le quiero agradecer, les agradezco mucho la invitación a Silvia, Soledad. Vengo en representación de la Comisión de VIH y ITS de la SADI. Algunas de las diapositivas que le voy a mostrar le agradezco al doctor Suede y al doctor Barleta, que son del curso que hicimos el año pasado de abordaje de la infección por VIH. La agenda que vamos a tratar hoy, el recorrido, vamos a ver un poco, como introducción, el marco epidemiológico y estratégico de la infección por VIH en Argentina, definir las poblaciones claves para ir al concepto importante que quiero que nos llevemos hoy, que es el concepto de prevención combinada. Vemos los componentes de la prevención combinada, algunas consideraciones para su implementación y dentro de la prevención combinada un poco más de profundizar en PrEP y PEP. Entonces, este es el boletín número 40 de respuesta al VIH-ITS que lo publica el Ministerio de la Nación. Este es el último que salió el 1 de diciembre de 2023 y nos muestra que los nuevos diagnósticos de VIH en el último año fueron 5.300. Este número viene ascendiendo porque en el 2020, en la pandemia, se disminuyó los diagnósticos. El año pasado, en el boletín 39, teníamos 4.800. Ahora estamos alcanzando los números prepandémicos. Se estima que en Argentina viven con VIH 140.000 personas, de los cuales el 65% de estos se atienden en el subsector público. Dentro de los diagnósticos según el género, el 68.4% de las infecciones son varones cis, el 30% mujeres cis y 1.2% personas trans. Hay dos cosas que les quería marcar más de esta diapo son que vean la diferencia en la tasa nacional entre las diferentes provincias. Es muy importante. En Buenos Aires tenemos una tasa muy bajita, en Cava más alta por la concentración de gente, pero después hay provincias como Jujuy, La Rioja, Salta y Santa Cruz que tienen tasas muy altas, para tenerlo en cuenta. Y lo otro que es súper importante es el diagnóstico tardío. Tenemos un 44.5% de diagnóstico tardío. Esto es muchísimo. Son personas que llegan al diagnóstico con menos de 250 CD4. Ahí pasé. Que me pareció que me había salteado. Bueno, esta diapo es súper importante para que podamos entender lo que vamos a hablar después, que es de dónde vienen las nuevas infecciones. Estos 5.300 casos que tenemos por año, ¿de dónde vienen? El 59% de las personas que viven con VIH están en tratamiento virológicamente suprimidos, con lo cual son indetectables, intransmisibles. Ellos no generan nuevas infecciones, no transmiten la infección. Ahora, la mayor carga de infecciones que tenemos, de un 35 a un 50% de las infecciones están generadas por el 18% de personas que viven con VIH y no conocen su diagnóstico. Y otro 20-50% es por el 1% que está en esa etapa de infección aguda, que es la que mayor transmisibilidad hay. ¿Se entiende? Lo que les quiero decir es que la persona con VIH que está en tratamiento no es un problema, y la persona con VIH que uno pensaría que no sigue bien el tratamiento y que no está virológicamente suprimida, no es la que más contribuye a las nuevas infecciones. Solo contribuye en un 5-15%. O sea que casi el 100% de las infecciones las tenemos con las personas que no saben su diagnóstico. Bueno, esto por ahí han escuchado de las metas 95, 95, 95, que son las metas que tiene ONUSIDA
esto es de UNICEF del 2022, pero son las metas que se tienen para el 2025, es que no llegamos, pero que es que el 95% de las personas estén testeadas, 95% de las personas estén en tratamiento y 95% de las personas estén suprimidas. Eso es lo base del 95, 95, 95. Después hay un montón de otros que se agregan, que es que de las personas que estén en riesgo estén dentro de un programa de prevención combinada, que el 90% de las personas que viven con VIH reciban tratamiento preventivo con para la tuberculosis, que se alcance un 95% de prevención de infecciones por el VIH en niños y mantener con vida a sus madres. Y además de esto agregan un menos de 10% como objetivos en el estigma y discriminación en países que tengan leyes y políticas punitivas, y menos de 10 personas que vivan con VIH, mujeres y niñas y grupos de población clave que experimenten desigualdades y violencia de género. Entonces, ahí sí vamos a la definición de población clave, que es lo que tenemos que entender para ver a dónde apunta la prevención combinada. Las poblaciones clave son conjuntos de personas que por sus prácticas y condicionantes estructurales se encuentran más expuestas a la infección por VIH y otras ITS. Bueno, estos colectivos a menudo sufren violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, hay barreras de tipo legal y social, estigma y discriminación que se vinculan a estas mismas prácticas y hay condicionantes estructurales que acentúan y perpetúan la situación de mayor vulnerabilidad para contraer VIH y otras ITS. Ahora, la pertenencia a una población clave se define por las prácticas, no por la autoidentificación de la persona, y en sí pertenecer a una población clave no es un sinónimo de riesgo sustancial. Por ahí se entiende mejor en la siguiente, cuando vamos a ver cuáles son las poblaciones claves en Argentina, porque las poblaciones claves se definen son consensuadas en cada país y pueden ser diferentes según el contexto epidemiológico, político y social. Y periódicamente, según la epidemiología, debe revisarse porque puede cambiar. En este momento en Argentina, las poblaciones claves son los varones cis, que tienen relaciones con otros varones cis, hombres que tienen sexo con hombres, independientemente de la orientación sexual informada por estas personas. Por eso lo que les decía en la diapo anterior, las personas trans y los trabajadores y trabajadoras sexuales, independientemente de si se identifiquen o no como trabajador sexual. Puede ser aparte algo ocasional o regular. Entonces, ahí sí vamos al concepto de prevención combinada. Y cuando pensamos en prevención del VIH, lo que histórico y que siempre estuvo es abstinencia y uso del preservativo, y se quedaba ahí. Entonces, por ahí si les pregunto prevención combinada, ¿qué es todo lo que incluye? No sé si por ahí me van a saber enlistar todo lo que incluye la prevención combinada, pero para poder prevenir y que no haya más nuevas infecciones por VIH, bueno, estaba en el medio, que es el uso de preservativo en las poblaciones claves, que son las que están en mayor riesgo. Esto es del OPS del 2017 y tiene, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres una mediana de 63%, en mujeres trans de 80%. Yo les diría que cuando uno habla en consultorio es mucho menor este número todavía. Los pacientes vienen directamente y dicen que no lo usan, sobre todo los que están en esos grupos, porque ya la práctica condicionante de ese grupo es así. Entonces, no sirve que nosotros nos queramos imponer con eso, ahora se los voy a comentar. Entonces, esto sería la prevención combinada. Es un concepto, un paradigma que para evitar esto, las nuevas infecciones, es la abstinencia, el uso de preservativos, pero también la profilaxis posexposición, la profilaxis preexposición, el tratamiento como prevención, la circuncisión masculina voluntaria, programas de control de daños como inyectables seguros, el diagnóstico, tratamiento de otras ITS, la consejería. Entonces, era lo que les comentaba antes, que la prevención combinada es un enfoque centrado en las personas. O sea, también siguiendo el paradigma de atención médica, que el paradigma ético que rige actualmente es que vamos a atender a los pacientes en un enfoque centrado en la persona, con una escucha abierta, libre y tratando de aconsejarlo y acompañarlo en lo que desee el paciente.
Entonces, la prevención combinada decimos siempre que tiene 3 componentes. Un componente biomédico, que son todas las intervenciones que se pueden hacer sobre los mecanismos biológicos que emplean el VIH y otras ITS. Entonces, el componente biomédico incluye desde la provisión de preservativos y lubricantes hasta el testeo, el diagnóstico, el tratamiento, si es posible iniciándolo en el mismo día, la PEP, el PrEP, diagnóstico de otras ITS y circuncisión masculina voluntaria. El componente comportamental serían estrategias para que las personas puedan tomar sus propias decisiones autónomas y con información, considerando su realidad y sus prácticas sexuales. Entonces, en el componente comportamental tenemos el tema de que haya grupos de pares, la participación de la comunidad, programas de marketing social y la ESI, fundamentalmente. Después, en el componente estructural son acciones que respondan a determinantes socioculturales y económicas. Acá lo que tenemos es el disminuir la discriminación, el estigma, con un marco legal, construir un marco legal que ayude en esto. Extendiendo un poco más estas cosas que les dije, en el componente biomédico, la profilaxis posexposición es el uso de antirretrovirales en personas HIV negativas luego de una exposición para disminuir el riesgo de infección. Tiene una alta eficacia y muy buena tolerabilidad con los esquemas que se usan ahora, y esta indicación tiene que ser guiada, porque esto es algo que pasaba un montón hace muy poco tiempo. La indicación es guiada por el riesgo y no por el carácter consentido o no de la exposición. La persona que se acerca a la guardia a solicitarla, no, porque estaba el kit siempre como para violaciones en la guardia, pero no estaba esto, que es el que se acerca a la guardia y tiene una duda sobre lo que pasó en esa relación y puede haber implicado un riesgo, hay que ofrecerle la profilaxis posexposición. Después lo vamos a ver un poco más en detalle eso. La profilaxis preexposición es el uso de antirretrovirales en personas HIV negativas antes de la exposición para disminuir su riesgo. Es en la estrategia de prevención combinada, si lo metemos como concepto y pensamos en todas las cosas que les mostré como en la diapo del rompecabezas, es altamente efectiva con un 99% de efectividad. Dos conceptos súper importantes sobre la PrEP, porque a los médicos hay como una resistencia, a veces son la barrera más importante que hay para poner la PrEP, es que la PrEP no es para siempre. Se le pone a una persona en un momento determinado que está en riesgo o que percibe que está en riesgo, pero no es para siempre y no es para todo el mundo, es para esa situación que les marqué. Y estar en PrEP no es solo recibir en PrEP, sino que es un contexto donde se están controlando un montón de otras cosas. O sea, es una situación de cuidado completo de la persona. Bueno, después otro aspecto muy importante del aspecto biomédico de la prevención combinada es el testeo para VIH y otras ITS. Acá, vieron que el testeo siempre dice, tiene que ser voluntario, gratuito, confidencial, acompañado de asesoramiento. A mí me pasa que cuando yo les digo esas dos cosas, ya siento como que les pongo un límite al testeo, porque queda como que es para el infectólogo, o que y en realidad lo tienen que pedir todos. Toda persona de salud así se cruza con alguien en el marco de la asistencia y hay que ofrecérselo. Y ofrecérselo no es como una cosa del súper consentimiento, es planteárselo y si la persona acepta, hacerlo, estar más abiertos a esto. Entonces, bueno, estimular la búsqueda activa de personas no diagnosticadas. Ahí vamos con incorporar nuevas estrategias, que no sé si escucharon hablar del autotest. Y bueno, y después acelerar el inicio del tratamiento en las personas positivas. Lo ideal sería que puedan iniciar el mismo día del diagnóstico y tratar de acelerar eso. Pero de última, si ya, o sea, me pasa que vienen al consultorio personas que hace 2 meses que andan boyando porque un ginecólogo les pidió el test y tienen el test positivo hasta que la obra social los manda al infectólogo y pueden hacer la consulta. Pero de última prefiero que se los pidieron y lo diagnosticaron, ¿tá? Después habría que ajustar esto de que el inicio del tratamiento sea lo más rápido posible. Les comento que un poco del autotest la OMS lo recomienda, lo viene recomendando desde 2019, no es algo que esté en Argentina todavía, pero se los comento para
que sepan, estaría buenísimo que esté, porque aumenta la aceptación a la prueba, la tasa de positividad es alta, la vinculación igual se da, los daños sociales son muy raros, no aumenta las conductas de riesgo, favorece todas estas cosas de brecha que les fui marcando y les voy a seguir marcando después. La distribución puede ser como en un momento estaba el test de COVID en cualquier lado, puede haber farmacias, máquinas expendedoras, en lugares de culto, de trabajo, en los centros de salud. Y después, esto no quita que con ese testeo positivo se sigue el algoritmo correspondiente del Ministerio de Salud. El otro componente es el de tratamiento universal, que ya se los comenté un poco, que es esto de que si hacemos tratamiento van a estar los pacientes virológicamente suprimidos, indetectables igual a intransmisible en todo tipo de relaciones sexuales con total tranquilidad. De hecho, las guías de DHHS del año pasado, el límite que pusieron es 200 copias, no indetectables, sino 200 copias. Nosotros en nuestro consenso no lo pusimos así todavía, pero digamos tenemos un margen, estén tranquilos con esto de indetectable e intransmisible. El componente comportamental, un poco lo hablamos, es ofrecer consejería y asesoramiento, que las personas tengan información de calidad basada en evidencias y adaptada a la realidad para que puedan tomar decisiones autónomas e informadas sobre sus prácticas sexuales. Entonces, del componente estructural les digo dos palabras de estigma y discriminación. No sé si saben, pero en el país hubo gente que fue condenada por transmitir el VIH. En la nueva ley de respuesta al VIH y ITS, que fue una ley, fue promulgada en junio del 2022 y la reglamentaron en diciembre del 2022. Y en esta ley, uno de los como grandes avances que se hizo es que directamente se despenalizó y ya no pueden volver a suceder porque no hay marco legal para que vuelva a suceder esto. El tema de la criminalización tiene mucho que ver con el estigma, porque el Ministerio de Salud de la Nación hizo una encuesta en 948 personas mayores de 16 años que conocían su diagnóstico hace menos de un año, y estos son los resultados que dan. Y fíjense, pónganse como en el lugar, pensándolo como si fueran personas cercanas, a ver qué pasaría con amigos o conocidos en el trabajo, a ver cómo lo sentirían. El 78% tiene dificultades para hacer público su diagnóstico. El 17% tuvo que hacerse el test para entrar a un empleo. Y esto hace muy poquito seguía pasando. Esta es otra de las cosas que en la ley se cambió. En la ley de 2022 ya no se puede hacer el testeo para ingresar a ningún trabajo, ni de VIH, ni de ninguna ITS, ni tampoco para permanecer en el trabajo, ni siquiera en las Fuerzas Armadas. Cosa que antes se hacía, andaba la gente bollando después con una BDRL positiva, que por ahí es cicatriz, y venían consultando, así que esto ya no va más. Y esto, acá vamos al autotest, el 30% de las personas les estamos poniendo una barrera a la gente que más nos genera nuevas infecciones, que es a la que no conoce su diagnóstico. Porque esto ¿entienden por qué quería mostrarles lo del estigma? Porque esto hace que la gente no se quiera testear. Y si la gente no se testea, sonamos, sigue contagiando. Entonces, de ahí viene lo que les quería transmitir. 30% de las personas dudan en hacerse el test por miedo a que otros lo sepan. El 42% dudó o retrasó, y esto pasó un montón, se ven los pacientes también en el cónsul, por miedo a que piensen los demás. Andan como dando vueltas, de hecho cuando tienen la pastilla no saben dónde meter la pastilla, ya la carga del frasco con la pastilla es algo que es tremendo para la persona. Bueno, 24% no dio su consentimiento para el test, es lo mismo que el 30% que dudó hacerse. Es la negación que tiene la gente, que si estuviera el autotest quizás no pasaría. Y además, las mujeres trans, el 39%, tuvo dificultades para acceder a los servicios de salud. Entonces, para implementar un plan de prevención combinada, hay que pensar en servicios centrados en las personas. Es una discusión que ahora estamos teniendo también en la Comisión de VIH y ITS, porque por un lado pasa que al menos en CABA han surgido servicios amigables para, por ejemplo, personas trans, pero están puntualmente en algunos hospitales, en algunos lugares. Por un lado abren una puerta y dan un lugar de acceso para estas personas,
pero por otro lado, uno siente que no estamos volviendo a discriminar, digamos, haciendo eso, y tenemos nosotros mismos esta discusión de decir, necesito que esta información llegue a todos los colegas, y que esto lo manejen porque el manejo del VIH está siendo cada vez un manejo del clínico y del generalista, y ya no tanto del especialista, porque viene siendo muy sencillo con el tratamiento. Entonces necesitamos que informar y que se amplíe esto. Bueno, involucrar a la sociedad civil nos ayuda un montón para que a la gente le llegue esta información y para crear una demanda para que la gente se acerque. Identificar las poblaciones prioritarias, articular los distintos niveles del sistema de salud. Entonces, ahora vamos un poquito a explicar PrEP y PEP. Profilaxis preexposición es efectiva, lo que les había dicho, 99% si la adherencia es completa, 86% si no. Es totalmente segura, tiene un importante impacto en salud pública porque está súper comprobado lo que evita las nuevas infecciones, es fácil de implementar, también está probado la costo-efectividad del tratamiento versus el tratamiento de una persona infectada, súper comprobado. Además es una oportunidad para detectar y tratar otras ITS y mejora la calidad de vida de las poblaciones en alto riesgo de infección, que van a seguir teniendo las prácticas que tenían. Esto no ha cambiado y antes le decíamos usar preservativo y no iba a funcionar. Encima que tenían HIV, tenían todas las otras infecciones. La OPS y OMS la recomiendan desde 2015 y Argentina desde 2019 empezó con los primeros programas, pero ahora en la ley ya directamente está incluido. Entonces por eso les quería hablar un poco de PrEP y PEP, porque ya desde que tenemos la ley en 2022, todos los subsistemas de salud tienen la obligación de proveerla en forma gratuita. Esto está y es ley, o sea que cualquier persona que se acerque y quiere PrEP, o sea, ustedes la pueden ofrecer y las personas la pueden demandar y tiene que estar. Lo que por ahí todavía no está mucho es la vía como para conseguirlas, pero bueno, lo tenemos que tener nosotros en mente para reclamarlo y hacer ese camino. Bueno, el estigma es la principal barrera para su promoción como herramienta de salud pública y adopción, la resistencia del personal de salud, desconfianza en los servicios de salud. Cuando se empezó a hablar de PrEP, se pensó que iba a generar resistencia, que iban a aumentar las otras infecciones de transmisión sexual, en los efectos adversos, en un montón de cosas que generaron más una limitación desde el equipo de salud y que se han comprobado que no es así. Este fue uno de los primeros estudios, el estudio PROUD se hizo en 13 clínicas de ITS de Inglaterra, se aleatorizaron 2 grupos de hombres que tenían sexo con hombres o transgénero y a dos grupos. En uno iniciaban inmediato la PrEP y en el otro hacían un inicio diferido al año y mientras tanto estaban con las medidas de prevención tradicional. El resultado en nuevas infecciones. En este estudio no hubo un impacto en lo que es la conducta sexual y otras ITS, que es lo que pasó en todos los primeros estudios que se estudió PrEP. Y no pasó. Ahí está. Lo que se vio es esto, una reducción acumulada del 97%. En el grupo de inicio diferido hubo 21 nuevas infecciones por VIH y en el inmediato solo 4 infecciones. Esto prueba que el tratamiento como prevención y el uso de preservativos son súper importantes, pero no son suficientes para frenar la epidemia y ahí volvemos entonces a esa rompecabezas de prevención combinada que tiene todas las otras cosas. El estudio, finalmente en 2014 pasaron a todos al grupo de recibir PrEP por los resultados. Bueno, ¿qué opciones tenemos para dar PrEP que están aprobadas? Recomendadas por la OMS, la clásica, digamos, lo primero, para si tienen que acordar una cosa, se acuerden el comprimido de tenofovir disoproxil fumarato, TDF, con FTC, emtricitabina. Emtricitabina es igual que la amibudina, ¿tá? Emtricitabina es prodroga de la amibudina. Ese comprimido es el que está aprobado en forma oral diaria para todas las poblaciones. Después, la Organización Mundial de la Salud también habla del anillo de dapivirina, es un antiviral de liberación sostenida que se coloca intravaginal en mujeres cis, pero esto no está en Argentina, ¿tá?
tiene una efectividad muchísimo menor, es para usar como una intervención apoyada con otros enfoques. Después, en otras guías se recomienda, en vez de TDF-FTC, TAF-FTC. El tenofovir alafenamida es la variante de tenofovir disoproxilfumarato, pero que se puede usar en personas que tienen menor clearance de creatinina y que no tiene el mismo impacto a nivel de renal y óseo. El TAF lo único que tiene es que está probado para hombres que tienen sexo con hombres y transgénero. No hay suficiente evidencia en mujeres cis y en usuarios de drogas endovenosas. Dentro de lo que les dije de prevención, no está escrito en ninguna diapo, en usuarios de drogas inyectables la prevención es de un 74%. Es menor, pero también es útil. La que tiene más efectividad de todos, que es lo último que ha salido, hay dos estudios, el HPTN 83 y 84, que probaron cabotegravir lonactin, cabotegravir inyectable, es un antirretroviral que se usa de forma inyectable cada 8 semanas, entonces este es el que supera a todos en efectividad, porque siempre lo que no anda con el PrEP, lo que les baja el porcentaje es la adherencia. Es que no toma las pastillas, no hay otro secreto. Entonces, con el cabotegravir se vio mucho mejor respuesta y mucho más la brecha, sobre todo en mujeres cis. Tengan en cuenta también que la concentración de tenofovir en mucosa vaginal y cervical en las mujeres cis es 100 veces menor que la concentración rectal. Entonces, esto tiene que ver con los días que se necesitan desde antes del PrEP y después del PrEP para estar protegido. Ahora lo vamos a ver. Bueno, con respecto a la seguridad, les muestro un solo estudio, una revisión sistemática de 3 ensayos de PrEP, la mayoría con tenofovir en tricitabina y 3 de esos solo con tenofovir, donde juntan en total 15.678 participantes y la mayoría de los estudios reportan eventos adversos grado 3 y 4, que no hay diferencias significativas entre los que recibieron PrEP y el control. Eventos adversos serios, lo mismo, no hay diferencias significativas. En fracturas, 9 de los 3 estudios reportaron. Lo que sí igual se dice en fracturas es que por ahí no hay el tiempo suficiente de evolución, de seguimiento, perdón. Pero bueno. Y en creatinina, lo mismo. Todas las personas que toman tenofovir tienen un ascenso de su valor de creatinina, no es para asustarse, les decimos, bueno, toma mucho más líquido, pero no, en general no se ven pacientes que tengan un valor, un ascenso tan alto de la creatinina como para que sea necesario suspenderlo. Bueno, hablando un poco de PEP, este cuadro tal cual está en el consenso de tratamiento antirretroviral que salió publicado, está en la página de SADI en diciembre del año pasado. Es más fácil por ahí decirles en qué situación no está recomendado. La profilaxis post-exposición es utilizar ante una situación de exposición de riesgo al VIH medicación antirretroviral durante 28 días para prevenir esta infección. La dividimos en 2 grupos, ocupacional y no ocupacional. Ocupacional habitualmente son los accidentes cortopunzantes y no ocupacional son las exposiciones por vía sexual. Donde no está recomendada es, por ejemplo, tenemos contacto con la mucosa o con una piel lesionada. En ese caso, no estaría recomendada si es una salpicadura con un volumen escaso corto tiempo. El riesgo es muy bajo. Cuando hay una injuria percutánea, vieron lo de aguja hueca, aguja maciza, en esos casos está recomendada, no está recomendada solo en el caso de mordedura, salvo, hacemos esta excepción, mordeduras que tengan la saliva contenido de sangre que sea visible en un paciente fuente que sea VIH conocido y donde la injuria, la lesión de la piel sea extensa. Después, en los que son los contactos sexuales, no está recomendada en el sexo oral con o sin eyaculación, lo mismo que salpicadura de semen en mucosa ocular, anilingus o cunilingus, en ese caso no está recomendada. En todos los otros casos sí, parece más fácil decirlo así.
¿Qué hacemos como recomendación general ante una exposición? Fíjense que la medida de abordaje es tratar de erosionar la piel y la zona de la persona que estuvo expuesta lo menos posible. Entonces, si es una lesión punzante, lavar suavemente con agua y jabón. Si es una salpicadura, primero secarlo y sin friccionar ni usar desinfectantes, después lavar suavemente. Si es una salpicadura en el ojo, lo mismo, lavar, y si hay un lente de contacto, antes de retirar el lente, primero lavar y después retirar el lente. Si es una salpicadura en la boca, escupir y después enjuagar abundantemente. Bueno, con respecto, unas par de cositas más con cuándo indicar la PEP. Si podemos estudiar a la fuente, a la persona con la que fue el accidente o la situación, se hace. La idea es hacerlo con un test rápido o con un ELISA de cuarta generación, que son lo que más rápido y lo que más corta ventana van a tener. Si la fuente da un resultado negativo, se puede suspender la profilaxis, pero de ninguna manera es una condición para no iniciar, o sea, para demorar el inicio. O sea, nosotros no tenemos que esperar este resultado para iniciar la profilaxis. Lo ideal es que la posexposición sea dentro de las 2 horas. Pero bueno, tenemos hasta 72 horas, si no, para iniciarla. Si la inician y después con el resultado, en todo caso, se suspende, salvo que haya una duda razonable de que la persona esa está en ventana. Después, acuérdense que si la exposición fue sexual, tenemos que agregar la cobertura para otras ITS. Esta es la última que hay del Ministerio de Nación, que es del 19. Les remarqué para decirles que en lo que es tratamiento de otras ITS, en el consenso de tratamiento antirretroviral, en este capítulo, nosotros pusimos que ceftriaxona es una dosis única de 500 miligramos, la citromicina 1 gramo y 2 gramos de metronidazol. Ceftriaxona se puede reemplazar con cefixime o doxiciclina, pero ya ahí empeora bastante la posología, porque son 14 días y 2 comprimidos día. Después lo mismo, ahí hay una nota sobre uso de dolutegravir que ya no va más, es en gestantes, tanto como no gestantes, es exactamente lo mismo. Y el kit debe estar disponible las 24 horas en el lugar de primer contacto que va a tener la persona, ahí tiene que estar disponible. En los lugares donde yo trabajo lo que hacen es la guardia tiene un kit con un arranque de 3 días o 4 días, depende los días que vaya a ver, porque les damos de a poquitos aparte a la guardia, pero los utilizan y después van enseguida al consultorio de infectología y ahí nosotros vemos cómo sigue. Además, en el caso de PrEP, se debe ofrecer, además del PrEP, de lo que estuvimos viendo de esquema, el tratamiento de otras ITS. De mínima, el testeo de sífilis cada 3 meses. Si podemos, además, tamizaje de máxima sería lo ideal, tamizaje, por lo menos creo que está más adelante. Acá, en personas gestantes menores de 20 años y poblaciones CRAVE en PrEP, ofrecer el tamizaje de otras ITS, de clamidia y de gono, y si no, intermedio, tratamiento sindromático. O sea, si refieren síntomas, poder ofrecer el tratamiento, referenciarlos dónde. Súper importante dentro del contexto y en el escenario de PrEP, revisar las vacunas. Entonces tenemos que ver hepatitis A, B y C. Hepatitis A tiene indicación universal de vacunación en las poblaciones clave. Perdón. Hepatitis B es universal. Hay mucha gente que no está vacunada, depende de la brecha de edad en que agarremos a personas, así que hay que estudiarla y en todo caso vacunarla. Hepatitis, si hay hepatitis B crónica, o sea, hay hepatitis C que se detectan, hay que poder referenciarlas a un lugar donde se haga el tratamiento. Todas las hepatitis C ahora se tratan. Y además la vacunación para HPV, que demostró beneficios hasta los 45 años en poblaciones claves, si bien nosotros no tenemos por ahí la cobertura hasta esa edad, pero depende del medio, se les puede sugerir. Bueno, para comenzar la PrEP, nosotros siempre hacemos como una lista de preguntas de las personas, digamos, bueno, a esta persona le damos PrEP. En los grupos de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, lo que nosotros siempre preguntamos es, si tuvo un requerimiento de PEP
o sea, de profilaxis posexposición en los últimos 6 meses. Si tuvo alguna ITS bacteriana en los últimos 6 meses. Si tuvo alguna relación sexual sin uso de preservativo en los últimos 6 meses, o si usó drogas de síntesis, sobre todo relacionado a chemsex. Además de eso, trabajo sexual y varias parejas sexuales. Digamos, en ese caso entrarían dentro de personas que serían pasibles de, y tendríamos que indicarles PrEP. Además de estas preguntas, una persona, y esto está pasando un montón en el consultorio, está sucediendo, una persona que viene y simplemente solicita PrEP porque lo solicita, es subrogante de riesgo sustancial. Y muchas veces vienen a pedir PrEP y no nos dicen, y queremos hacer ese interrogatorio y hay veces que no, vienen ya con la cosa armada en la cabeza y a solicitar eso y punto, y no quieren ahondar más. Una persona que lo solicita, hay que dárselo también, está como lo remarcamos así siempre. En el caso de poblaciones heterosexuales, son las mismas preguntas, pero en la parte de relaciones sexuales en los últimos 6 meses es con una persona que tenga HIV. Bueno, y el esquema aprobado acá en Argentina, les van a dar la medicación para un mes y es una pastilla todos los días. Pero en realidad existe otro esquema que es a demanda, no lo tenemos aprobado así acá, pero sí funciona, es exclusivo para el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, que es un esquema a demanda, no diario. Toman 2 comprimidos el día anterior de la relación o hasta 2 horas antes de la relación, que es una carga, un comprimido al día siguiente y otro comprimido al día siguiente. Si hay exposiciones como intermedias en esa semana, lo siguen tomando, lo importante es que finalicen con el segundo comprimido, el de las 48 horas. Pero eso es solo para el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Les hago más fácil que el cuadro como está ahí. El resto de las personas es 7 días antes hay que tomar un comprimido por día como para decir, ahora estoy cubierto, hasta 7 días después de la última exposición. Imprescindible para iniciar PrEP el testeo de VIH, porque en los únicos casos que se ha visto que se desarrolló resistencia asociada a PrEP fueron en personas que iniciaron el PrEP estando con una infección aguda, estando en ventana en ese momento. Entonces, nosotros lo que pedimos es que esa persona tenga un test rápido, una ELISA de 4ª generación de los últimos 7 días para iniciar el PrEP. Si viene con un laboratorio viejo, hay que actualizárselo. Si nos queda una duda razonable de por qué esta persona puede estar en ventana continua, lo que tendríamos que hacer es, bueno, con el test negativo de los 7 días le inicio el PrEP, pero a las 4 semanas le repito otro testeo de VIH. Y después lo repetimos cada 3 meses. El seguimiento incluiría la primera visita, si la persona nos viene con todas las serologías basales, ya podemos iniciar el PrEP. Lo ideal es que inicie ahí si nos dan los tiempos de la serología de VIH y todo. Al mes se hace una visita para chequear tolerancia y si teníamos dudas de la ventana repetimos el VIH, pero si no, no lo repetimos, hacemos solamente un chequeo de tolerancia. Cada 3 meses sí se hace un testeo de VIH, sífilis, se consulta por síntomas de otras ITS y siempre se reevalúa el interés y la necesidad de seguir en PrEP y si hay alguna dificultad en la persistencia y la adherencia. El control de creatinina de función renal lo hacemos cada 6 meses. No es una indicación, si la persona no presumimos que tenga un factor de riesgo y no es muy mayor, podemos iniciar el PrEP sin tener el laboratorio y después ver el laboratorio. Pero recuerden que el tenofovir disoproxil lo tienen que usar con clearance de creatinina mayores a 60. Con clearance de creatinina menores a 60 tienen que usar tenofovir alafenamida, el TAF. La búsqueda de clamidia y gonococo cada 6 meses es ideal y el control de hepatitis C anual. Esta.
Yo. ¿Tenés alguna experiencia en pedir PrEP por obras sociales y cómo es tu experiencia, digamos? Cada obra social tiene como un sistema, se están como componiendo, y cada obra social tiene una forma de entregar el PrEP, te manda a algún lugar. Por ejemplo, en Helios, que es una clínica acá igual también hay, en Helios en Cava lo que hacen es, tienen varias obras sociales que tienen un convenio. Entonces, mandan al paciente, inclusive ya viene con todas, por ejemplo, SECAC, viene con todas las serologías hechas, con todo armado, y es solamente la provisión de la medicación. Las diferencias que sí hay es que, o sea, cada obra social tiene armado su convenio con algún lugar para que provea el PrEP. A veces lo que tienen el convenio es que te pueden poner el escenario de mínima o el de máxima, ¿me entendés? Entonces a veces te cubre el testeo de BDRL y a veces no, y otras cosas no te cubre, y entonces si uno se los quiere pedir, se las tiene que mandar a que las haga por afuera, por otro laboratorio de la obra social. ¿Se entiende? O sea, entregan la medicación, después el paquete, cómo lo arman, hay variaciones. Sí. La dificultad por ahí es esto de usar medicamentos para HIV en pacientes que no tienen HIV. O sea, todavía implementar eso está muy dificultoso. Muchos de nosotros trabajamos con Helios y conocemos el sistema, Sí, pero de hecho, por ejemplo, ya no usamos más el Western Blot, básicamente. claro. Pero para que un paciente sea admitido con determinadas obras sociales, para que pueda tener su ingreso a Helios, tenés que tener el diagnóstico confirmado. Entonces, hay todavía baches que hacen que es muy dificultoso lo del PrEP. Igual me parece muy importante esta charla en un auditorio que somos poquitos infectólogos y muchos médicos generalistas, clínicos y demás, porque hay que conocer el tema y la demanda y por lo menos tener la apertura de escuchar al paciente y derivarlo a un especialista para poder hablar. Es un tema creo que todavía mucho más precoz que lo de la vacuna de sincicial, digamos. Pero es muy importante porque hay gente que ni siquiera sabe que existe esto. Y esto ya está aprobado desde el 2019, estamos en el 2024, han pasado 5 años. Yo no lo puedo creer, pero estaba repasando, porque estaba sacando diapos, porque ya en la clase, y el miércoles, y un compañero de guardia que es traumatólogo me dijo, ¿y eso qué es? Y no sabía lo que era el PrEP. Yo no para mí era como si hubiera bajado de otro planeta, ¿entendés? No podía creer. Sí. Sí. Por eso insistimos un montón en el apoyo de la comunidad y de que la comunidad incida para generar la demanda en la población, porque la gente, salvo que el que está muy metido en una población clave, que por el círculo lo conocen, no lo vienen a demandar, sino. Entonces, y es súper importante. Y después con las obras sociales sí, hay que pelearse, no sé cómo, pero esto que piden el Western Blot, tienen planillas que tienen drogas, tiene salcitabina. Ayer llené una planilla que tenía, o sea, tienen cosas que es de la obra social. Pero lo que tienen que saber, que lo que yo quería que sepan, es que está la ley, que tiene que estar la cobertura, que hay que pedirlo. Eso. Leo la pregunta que dice, buen día doctora, por ejemplo, si un paciente tiene una pareja VIH positivo en tratamiento, con carga negativa, y pide PrEP, ¿hay riesgo del tratamiento a largo plazo con el tratamiento con PrEP? ¿O cómo se manejan esos casos? No sé si ¿se entendió? Sí, sí, sí. Si la pareja está indetectable, más con carga viral no detectable de más de 6 meses, no tiene necesidad de tomar PrEP porque no se va a contagiar de ninguna manera. No sé cómo se comportarían las obras sociales si la pareja va y lo pide, porque es lo mismo que, ¿se acuerdan que hace muchos años los pacientes en las parejas cero discordantes, que uno tiene HIV y otro no, para hacer un tratamiento para tener un hijo, tenían que hacer un tratamiento? Ahora, como tenemos el indetectable intransmisible, ninguna obra social se los va a autorizar porque no es necesario. Bueno, en este caso lo mismo, el PrEP en un caso así no es necesario. Pero bueno, por otro lado, si la persona va a un consultorio de su obra social y lo solicita, es este caso que les decía que lo puede ir a solicitar cualquiera. Bien, gracias. Y otra pregunta que dicen a los pacientes que no se adhieren al tratamiento.
¿Hay algún antirretroviral inyectable, por ejemplo, que tenga que colocarse una vez por mes o cada 2 meses? Sí, por supuesto. El tema es que igual el paciente tiene que querer, ¿no? Porque de prepo no se lo podemos poner, pero ahora hay medicación inyectable. Eso no es, o sea, más allá de lo que les dije del PrEP, también hay un esquema inyectable que se utiliza cada 2 meses, que se aprobó el año pasado ya en Argentina, y que muchos pacientes quieren pasarse a eso porque implica no tener el estigma de tomar comprimidos. Entonces están desesperados preguntando por la situación del país. Yo no tengo ningún paciente todavía que se lo haya podido poner y tengo como 7, 8 que tienen mucha indicación y todavía no he podido, pero sí hay. Lo que me han dicho, comentario de eso, justo me dijo el visitador la semana pasada, las obras sociales chicas por ahí, que no tienen un sistema, a veces es más fácil conseguir estas cosas nuevas, porque van, se lo piden, como que no encuentran cómo defenderse y bueno, lo terminan haciendo. El precio igual estaba bastante competitivo, pero bueno, dentro de la situación del país que se está buscando como muy el costo más barato, en sistema público todavía no lo tenemos y tenemos un montón de gente con indicación. Y en privado, ya les digo, tampoco. Y lo último que están preguntando acá, si está disponible en PDF esta información actualizada. No te entendí, perdón. Perdón, si está disponible en PDF, dice, esta información actualizada. Sí. A ver, en la página de la SADI hay una parte que dice SADI Publicaciones y, por ejemplo, ahí les digo porque justo había uno, vieron, del Ministerio de Salud de Nación que es de 2019. Hay otro de 2022, pero hay uno de las, no me acuerdo si era el de profilaxis post-exposición, que es el de 2019. Está más actualizado en el consenso de tratamiento antirretroviral, tiene un capítulo de PrEP y un capítulo de profilaxis post-exposición y está en la página de la SADI. Ok. Este